Bueno, pues si les parece, vamos a ir comenzando. Queremos ser puntuales porque, bueno, no solamente tenemos allá los ponentes preparados, sino que además también tenemos que agradecer al Sistema de Noticias de Panamá que está retransmitiendo en vivo también este webinar y a los compañeros de la revista Mercado de República Dominicana que van a verlo en diferido a partir dentro de un par de horitas. Bienvenidos todos, estáis clientes, estáis amigos, para conocer más sobre las experiencias de cómo se está comunicando el COVID-19 en uno de los mercados que hasta la fecha se ha visto más afectado. Nosotros nos habéis escuchado dentro de JIC hablar muchas veces del acrónimo VUCA, ¿no? De lo incierto y lo volátil que son las situaciones que estamos viviendo. Y en este instante realmente estamos viviendo una situación histórica que jamás habíamos vivido y que tampoco predecíamos que podríamos vivir. No sé si por suerte o por desgracia, el que el epicentro de la pandemia haya sido originado en Asia y esté corriendo hacia el oeste, nos permite ver qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado, teniendo en cuenta que tanto en Panamá, en República Dominicana o en México, todavía no estamos en esa fase crítica que están viviendo países en este instante como Italia, como España, que, por cierto, desde ayer empiezan a haber noticias más positivas sobre la evolución del coronavirus en el país. Para eso tenemos hoy a Luisa García, que es la socia y la responsable para la región Iberia, basada en Madrid. Tenemos a David González Natal, socio y responsable de Consumer Engagement, y tenemos a Luis González, director senior responsable de Issues y Riesgos. Y con ellos tres vamos a hacer un overview de cómo entendemos que las compañías tienen que actuar ante esta situación desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista corporativo, pero también cómo mantener esa relación con sus clientes en tiempos tan complicados y cuando los canales de venta, además, están siendo fundamentalmente digitales. Y cómo no, cómo comunicarnos con nuestros empleados. Todos los que estamos ahora mismo conectados estamos trabajando desde casa, cuando hacía apenas un par de meses que todavía nos planteamos si eso del teletrabajo era bueno o no. Pero no quiero alargarme mucho más en esta introducción porque creo que lo interesante es escuchar las experiencias que nuestros compañeros de JIC en Madrid están viendo con sus clientes para tomar buena nota y ayudar a los clientes, a los amigos, tanto en República Dominicana, Panamá y México. Y como les decía, muchísimas gracias también a la revista Mercado por querer sumarse a esta iniciativa, así como al Sistema de Noticias de Panamá. Dicho eso, les pido por favor que todo el mundo tenga apagada su cámara, que todo el mundo tenga su micro también cerrado y cualquier pregunta que quieran hacer la pueden hacer a través del chat y yo al final de la sesión pues les iré dando paso. Muchísimas gracias y Luisa, adelante. Muchas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos los que estáis conectados. Imposible saludaros uno a uno porque veo a muchos buenos amigos, tanto por supuesto del equipo de JIC como clientes y amigos de la compañía con los que he tenido ocasión de interactuar en alguna ocasión. Me encantaría poder saludaros personalmente a todos. En cualquier caso, empiezo con una advertencia y es que cualquier cosa que vayamos a decir Luis, David o yo en nuestra intervención hoy, pues hay que tomarla con las pinzas, con toda la cautela que conlleva una situación que está cambiando rapidísimamente y donde además esas distancias entre países se van acortando, en algunos casos afortunadamente, como puede ser porque ha llevado a algunos gobiernos, y creo que Panamá y República Dominicana están en ello, México lamentablemente no, a adoptar las medidas con mayor antelación de lo que las adoptamos en otros países y ojalá con eso
a minimizar el número de víctimas y afectados por la pandemia, ¿no? Creo que los países que efectivamente empezamos a mirar o a escuchar lo que pasaba en China y a tener los primeros casos, tardamos mucho más en salir de esa especie de negación colectiva que había al principio y empezar a tomarnos la cosa en serio. Y de hecho yo cuando en ocasiones anteriores he tenido oportunidad de reflexionar con algunos compañeros sobre eso, qué significaba para las compañías y en especial para la comunicación desde las empresas hasta cualquiera de sus públicos, creo que es una buena manera de organizarnos un poco la cabeza, ¿no? Y, ¿por qué? Porque identificaba 4 etapas que han sucedido muy rápido, que se van entremezclando de manera distinta en los diferentes países, pero que nos pueden ayudar a entender que esta crisis es de gestión distinta a lo que aprendimos y a lo que estábamos acostumbrados, no solo por su extensión y porque afecta a muchas geografías y dentro de las geografías a todo el sistema, sino por cómo se están poniendo a prueba determinados valores y determinados roles y exigencias con respecto a las compañías y, por supuesto, a otras instituciones, ¿no? Nosotros pensamos que hubo un primer momento en el que todos los países hemos pasado por un ciclo en el que la prioridad era la protección individual. Y eso llevaba a que eran las opiniones personales y la salud propia la que lideraba la conversación. En ese momento, las compañías probablemente estábamos, en algunos casos, con más antelación que otras. Yo me enorgullezco de pensar que en JIC lo hicimos con bastante, pensando en la continuidad de nuestro negocio. Estábamos haciendo los planes de business continuity y estábamos viendo, pues, en función del liderazgo de las empresas, si era más o menos pesimista u optimista, cómo podíamos teletrabajar, en qué medida podíamos cubrir bajas, y eso era una labor callada en la mayoría de los casos y por tanto las empresas no tuvieron mucho papel, mucha relevancia en ese primer momento de la conversación. De ahí, cuando, si os acordáis, empieza a hablar del flatten the curve, de aplanar la curva, se empieza a tratar de un tema y entramos en una segunda fase de responsabilidad colectiva, que es muy distinto a cómo las compañías estamos acostumbradas a trabajar en nuestros programas de responsabilidad social o de sostenibilidad, porque no se trataba como en otros casos que habéis vivido vosotros, fijaros el terremoto en México o los huracanes en República Dominicana. No se trataba de hacer emergency relief. Perdonadme que no sé por qué, cuando veo que hay panameños y dominicanos en las llamadas, yo empiezo a meter muchas expresiones en inglés porque sé que me lo perdonáis, pero estamos acostumbrados ante esas situaciones como compañías poner en marcha rápidamente sistemas de ayuda, normalmente desde fuera de nuestro negocio, salvo que estés haya habido un terremoto y estés en el sector de la construcción y te puedes poner a reconstruir, pues normalmente aportas lo que puedes para el cuidado de los heridos, para dar cobijo a quienes se han quedado sin casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, en esa segunda fase, de lo que se trataba era de la responsabilidad colectiva que emergía de la ciudadanía. Y es cuando empiezan movimientos como el Quédate en casa, donde son los ciudadanos los que empiezan a comprender que el rol de todos en esta pandemia no es proteger nuestra propia salud, sino con nuestro comportamiento proteger la salud de los más vulnerables. El aislamiento voluntario hace que las compañías, de nuevo, no tengan el protagonismo que estamos acostumbrados a tener en estas circunstancias. Y por eso también nuestros sistemas o los debates habituales acerca de si nuestras donaciones o nuestras ayudas las damos a conocer o no, no tienen mucho sentido. Eso también ha roto un poco nuestro planteamiento y si me permitís, incluso las peleas que estábamos acostumbrados a tener
en los comités de dirección de nuestras compañías. Las empresas que sí que han entendido que tenían un rol distinto son aquellas que han contribuido a esa conciencia colectiva. Y fijaros que salen ejemplos de industrias que normalmente no tenían una visibilidad o un rol tan destacado. Ante crisis como las que nos ha tocado vivir en el pasado que os decía antes, pues efectivamente las telecomunicaciones, la construcción, el transporte, la industria de alimentación tenía un rol muy destacado y sin embargo en esta fase de responsabilidad colectiva lo han tenido, por ejemplo, la industria de la cultura. No es habitual que estas empresas empiecen a ganar protagonismo y creo que ahí hay una oportunidad interesante, aunque probablemente esa fase, insisto, ya la hayáis pasado también con más contundencia en Panamá y República Dominicana, con menos en México. Pero apunta a una tendencia que para nosotros es muy importante y sobre la que ya estábamos dando vueltas y de hecho nuestro socio Iván Pino publicó algo al respecto hace poco, que es la del activismo empresarial. Y el activismo empresarial no consiste en mi negocio o la responsabilidad social asociada a mi negocio, sino en cómo como empresa lidero un cambio, un movimiento en torno a una causa que preocupa a la sociedad. Y a mí me preocupa como agente social, pero no necesariamente por la incidencia directa en mi negocio. Solo superadas esas dos fases, pasamos a la de la responsabilidad pública, que es ese momento en el que, para bien o para mal, los poderes públicos toman el protagonismo absoluto. Digo para bien o para mal por la discusión que hay en México, que ha habido en Estados Unidos, sobre si las medidas son suficientes o no, pero pasamos de ese momento en el que es me cuido yo a me preocupo de cuidar a los demás y promuevo que con nuestro comportamiento cuidemos a los demás, al tercer momento que es estado de emergencia, toque de queda, estado de alarma. En cada país tiene una denominación y el centro de la conversación son esas medidas, si son suficientes o no y si las acatamos o no. En ese momento, en una situación normal o acostumbrados a verla, probablemente hubiera pasado que se hubiera dirigido una crítica mucho más aguda a la parte operativa de las compañías. Escucho en el chat que alguien pone que ha perdido el audio, pero no sé si es solamente esa persona o el resto me estáis escuchando bien. Yo puedo escuchar sin ningún problema y dicen Vale, que entonces ya creo volvió. que es la conexión de José y no la de los demás. Disculpadme, pero no quería seguir sin estar segura, José. Espero que te haya vuelto la conexión rápido. En la fase que os decía, lo habitual en una situación de estas de crisis es la empresa que lo hace mal. Y creo que para eso, fijaros que es para lo que nosotros, asesorando a nuestros clientes en las semanas previas, pensábamos que nos teníamos que preparar. Pues la empresa que es criticada porque tiene trabajadores infectados o porque por tener trabajadores infectados no puede prestar el servicio al 100%. Eso en España ha pasado poco. El problema ha sido tan grande y de un impacto tan general que aunque sin duda ha habido pequeños picos de críticas, no han tenido las empresas que poner en marcha sus mecanismos o los protocolos de comunicación de crisis como esperaban. Ojo, las empresas han estado en crisis permanente. Este es un ejercicio, como decía, desde la perspectiva 1 de continuidad de negocio, otro de entender cómo podían contribuir y sumar y cómo adoptar las medidas de los gobiernos que, igual que ha pasado en vuestros países, pues se han ido sucediendo con mucha rapidez y un día te tenías que preparar para operar en determinadas condiciones, al día siguiente te tenías que preparar para dejar de operar porque, pues como ha pasado en España el fin de semana pasado, se endurecían las medidas de paralización de la actividad económica para fomentar un mayor aislamiento de la población todavía, ¿no? Nosotros estamos viviendo, si acaso,
un sector con una crisis reputacional muy importante, que es el de las residencias de ancianos, porque ha habido muchísimos problemas de ancianos residentes que han fallecido desgraciadamente y un nivel de contagios muy altos y unos problemas muy graves de asistencia, pero os diría que es prácticamente el único caso. De hecho, ha habido muchas compañías que han tenido que anunciar, y Luis ahora puede profundizar un poco en ese tema, medidas muy severas de cierre antes de que fuera obligatorio. Toda la industria automotriz en España, por ejemplo, anunció el cierre de sus plantas, por un lado por la salud de sus trabajadores, por otro por el contexto económico en el que pues, si no puedo vender coches porque cierran los concesionarios, paro la cadena de producción y no generaron el nivel de crítica que podía haber. Sé que en Latinoamérica hay situaciones distintas y eso me lleva a una reflexión que compartíamos con otros colegas latinoamericanos, y es, nuestra sensación es que la empresa se tiene que anticipar a todo lo que piense que va a suceder. La pregunta no es qué, la pregunta es cuándo. Os pongo varios ejemplos. La banca. La banca se ha anticipado en la gran mayoría de los casos y gracias a eso ha evitado esa oleada de críticas a la reprogramación de los pagos de los créditos, por ejemplo, o la ayuda a los pequeños y medianos empresarios en el pago de sus facturas. Eso en otros países, y comparo el ejemplo de España con el ejemplo de lo que ha pasado en estos días en Perú, ha acabado sucediendo o por presión popular o por presión regulatoria, pero ha acabado sucediendo. Desde el punto de vista de vuestras compañías, no estoy en el día a día de lo que ha pasado en cada uno de los países para todos los sectores, pero yo os invitaría a hacer esa reflexión. La magnitud de esta crisis lleva a que no estemos en posibilidad de resistirnos, sino lo que debemos hacer es anticiparnos. Lo que tenga que pasar va a pasar. Desde ese punto de vista también, un concepto que creo que David trabajará con más detalle o describirá con más detalle en su intervención, la ejemplaridad. Estamos exigiéndole a la ciudadanía un comportamiento ejemplar. Eso lleva a que las compañías se le exija un comportamiento ejemplar ahora y en el futuro. Y creo que por eso las que se anticipan tienen todo por ganar y las que se resisten son las que van a ser criticadas. Otros ejemplos, por ejemplo, todo el mundo de la sanidad privada o de la industria farmacéutica. En un país como España, a pesar de la estructura de salud pública, pues rápidamente se anunció que habían llegado a un acuerdo para compartir infraestructura entre los países, entre los hospitales públicos y privados. Si la sanidad privada hubiera pensado que se podía resistir a eso, hubiera durado 3 días el tener un decreto ley en el que se hacía por imposición y con las facultades que tiene el Estado por el estado de alarma, y la reputación de la sanidad privada hubiera sufrido muchísimo más. Cuando pasa ese pico del que os hablaba de la responsabilidad pública, que en realidad no es que pase, porque seguimos teniendo la rueda de prensa continua del gobierno y todos los días van surgiendo las nuevas normas que pretenden bajar o concretar las grandes medidas, por un lado de mantenimiento del estado de alarma, por otro lado del paquete para evitar o minimizar el impacto de la paralización económica. Se instala una especie de nueva normalidad en la que finalmente las empresas empiezan a ganar otro nivel de protagonismo. Ese nivel de protagonismo viene porque efectivamente ya sabemos en qué podemos ayudar y cómo, cosa que antes las empresas ni siquiera sabían, y ahora empiezan a surgir aquellas que facilitan la compra e importación de material sanitario, aquellas que ayudan a la instalación de los hospitales de campaña, aquellas que ceden sus instalaciones para albergar a personal sanitario o a voluntarios, etcétera, etcétera.
o porque desarrollan plataformas de conexión con el consumidor en estos momentos tan complejos. En cualquiera de los dos casos, nuestra impresión, insisto, todo esto es preliminar, veremos al final de este proceso qué queda y que ha sido absolutamente pasajero, es que las compañías que están logrando ganarse el favor de la población son aquellas que están haciendo esto desde el propósito, no desde la donación puntual, sino poniendo su negocio al servicio de la situación de una manera muy ágil. Y para que eso suceda así de ágil, ¿por qué digo que tiene que estar en el propósito? Porque es cuando los consejos de administración, los boards o las altas direcciones no tienen dudas a la hora de tomar las decisiones. No están pensando en proteger el negocio en el corto, sino están pensando en la sostenibilidad en el largo y la conexión con la sociedad. Otro grupo de compañías que están, yo creo que ganando puntos, y también David lo puede explicar mejor que yo, son los challengers. En esta crisis, el tamaño no ha sido tan importante como la agilidad. Hay grandísimas y honrosísimas excepciones. El caso de Inditex, el holding company de marcas como Zara, que sabéis que es la empresa más grande de España en este minuto, si no me equivoco, o desde luego una de las más grandes empresas, su potencial de ayuda con compra de material sanitario, importación de material sanitario a China, evidentemente deriva no solo de su tamaño, sino de la cantidad de comercio, intercambio comercial que ya tenía con China. Ya tienen los aviones, ya tienen la cadena de distribución, ya tienen los contactos. Pero ha habido otros muchos ejemplos de compañías que, gracias a que no son tan grandes, precisamente han tomado decisiones muy rápido y han conseguido arrastrar a toda la industria. Por ejemplo, los hoteles. En España hubo un primer empresario hotelero que, para lo grandes que son las cadenas hoteleras de capital español, y las conocéis bien en México, en Dominicana y en Panamá, porque tenéis versión hotelera española, pues este es un jugador muchísimo más pequeño, que tiene una cadena que se llama Roommates, de hoteles principalmente urbanos, que fue el primero que dijo: yo pongo a disposición 2 de mis hoteles para que se pueda allí hospitalizar a enfermos de baja gravedad y así liberar capacidad hospitalaria. Claro, él fue el primero que lo dijo, lo hizo, y a partir de que él lo dijera, el resto de la industria se tuvo que sumar, pero el capital reputacional se lo ha llevado él, con una oferta que, fijaros, eran 2 hoteles, no eran los 25 que pueden poner otras compañías a disposición, ¿no? Y eso creo que también es una bonita manera de pensar cómo incluso en circunstancias tan catastróficas desde muchos puntos de vista, compañías o marcas que no tienen tanta huella desde la perspectiva tradicional, sin embargo sí que pueden dejarla gracias a la agilidad y la capacidad de operar desde ese propósito. Yo, por terminar, deciros un par de cosas más que estamos viendo para que pueda Luis profundizar sobre todo el ámbito, si os parece, más cercano al mundo laboral, que es donde viene una parte importante de los issues críticos de la situación, y David para toda la parte de consumidores y de engagement desde la visión de las marcas. Estamos asistiendo a un resurgimiento en la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. Las redes, desgraciadamente, y estamos haciendo escucha con Big Data, y la verdad es que la confirmación es tremenda, porque las redes abiertas como Twitter generan una politización enorme, más de esa esfera de la responsabilidad pública que os decía y de quien está
de acuerdo o no con cómo lo está gestionando el gobierno y por tanto hay muchísimo ruido. Ruido muy tóxico. En las redes privadas o más privadas es donde estamos viendo florecer movimientos más positivos, como los reconocimientos y los homenajes al personal sanitario, etc. Ya sabéis que es mucho más difícil escuchar cómo actuar en esas redes y sin embargo los medios tradicionales están teniendo picos de audiencia, sobre todo la televisión, entre otras cosas por las horas de confinamiento, pero también por la necesidad para la gente de ir a fuentes confiables, ¿vale? Creo que la información está volviendo a los medios tradicionales y el entretenimiento, el sentimiento y el engagement está más en el social media más que nunca, y las marcas, las compañías tienen oportunidades en ambos ámbitos. Por otro lado, y sé que aquí son mundos muy distintos y situaciones muy distintas, los gobiernos se están viendo absolutamente abrumados por la gestión de la emergencia, porque a la gestión de la crisis sanitaria se une ahora la gestión de la recesión económica, y más allá de que técnicamente las medidas que toman sean correctas o incorrectas, ninguno de los que estamos aquí probablemente somos expertos, la capacidad de gestión de todas esas medidas pues se pone a prueba, y la coordinación de las administraciones en una situación verdaderamente de crisis. Entonces, las empresas, estamos viendo en España y en otros países, que han trabajado previamente canales de comunicación con el gobierno y tienen credibilidad para la propuesta de medidas técnicas muy concretas, pueden tener éxito, porque los gobiernos necesitan ayuda y lanzan medidas muy generales de paralización de la actividad económica, pues necesitan que alguien les ayude a concretarlas. Pero nuestra recomendación ahí es que si no has establecido esos canales previamente y no eres considerado un agente creíble, va a ser muy difícil, porque no están los funcionarios como para empezar con reuniones protocolares o para meter la pata haciéndole caso a alguien de quien no se fían. Y tampoco, de nuevo, desde la perspectiva de la resistencia, la visión desde nuestro punto de vista en todos los ámbitos tiene que ser de colaboración. Yo creo que si desde la parte de la comunicación, la reputación, sé que hay compañeros en la llamada más cercanos al mundo de la responsabilidad social, probablemente tuviéramos que instalar algo en la cabeza de todos los que están en nuestras empresas, es que este es el momento de la colaboración, y la comunicación tiene que sumar, tiene que servir para colaborar con el momento, no para ponernos medallas ni para quitárnoslas. O la gestión de las relaciones con gobierno tiene que servir para, desde nuestro negocio, colaborar y no para proteger, como haríamos en una situación tradicional. Entonces, solo colaborando lograremos ponernos medallas, solo colaborando lograremos proteger el negocio, ¿vale? A todo esto, pues sumadle que vamos todos los que estamos al frente de compañías y organizaciones, pues también lidiando con trabajar desde casa, con tener a equipo afectado por la enfermedad o cuyos familiares están afectados, y que la tensión y el cansancio psicológico pues también deja huella, y no lo tenéis, yo creo, que perder de vista a la hora de tomar decisiones, a la hora de no equivocarnos, a la hora de también dar un pequeño espacio de vez en cuando en los equipos y también en los equipos que toman decisiones para la reflexión y para ese ciclo en el que desgraciadamente nuestra generación no había tenido que operar nunca del duelo constante, ¿no? Así que más allá de desear que en vuestros países el impacto humano sea menor del que está teniendo la pandemia en España, y creo que va a ser difícil que lo sea
porque si bien se han tomado en algunos países medidas a tiempo, también hay otro tipo de carencias como la estructura de salud pública, etcétera. Más allá de eso, sí que desearos que en vuestras organizaciones pues todo esto esté pasando a la velocidad suficiente para poder contribuir, porque creo que incluso como profesionales, a título personal, pues nos alivia buena parte de la frustración que sentimos por este enemigo invisible contra el que queremos pelear todos y no sabemos cómo, ¿no? Así que yo lo dejo ahí y Luis, David o Javier, si a ti te parece, no sé si prefieres hacer una pausa y contestar alguna pregunta, pero a lo mejor es mejor que cerremos el ciclo con las intervenciones de David y de Luis y de ahí abrimos preguntas, ¿te parece? Yo creo que sí, porque así de esa manera todo el mundo tiene esa visión completa de las aportaciones de David y de Luis y creo que va a ser más enriquecedor. O sea que no sé si soy Luis, David, ¿quién quiere continuar? Pues que nos digáis, si queréis continúo yo en Venga, línea un adelante, poco David. con las reflexiones que comentaba Luisa. Luisa hacía, bueno, lo primero, gracias Javier y gracias a todos también por conectaros. Luisa hacía un disclaimer al principio relativo a la aceleración que vivimos un poco estos días. Yo quiero hacer otro más, que es que estos días corremos todos el riesgo también de hacer grandes afirmaciones o empezar a listar casos de quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal, en una situación que os voy a contar. Estamos viendo que es inédita, que es muy compleja de gestionar. Entonces, por lo tanto, lo primero, el respeto a todos los profesionales de las compañías, entre ellos los que estáis aquí conectados, que estamos todos intentando hacerlo lo mejor que podamos, nos equivoquemos o acertemos. Es verdad que nosotros publicábamos la semana pasada un artículo en nuestra plataforma de ideas que se llamaba Consumidores y marcas en tiempos del COVID-19, donde intentábamos ir un poco más allá de valorar las iniciativas concretas y empezar a pensar no solo en las reacciones que podemos o debemos tener ante esta situación, sino también qué cambia esto. A mí el otro día veía unas declaraciones de Gideon, del corresponsal del Financial Times para la parte de política internacional, que comentaba que al final esto era un acelerador de la historia y por supuesto en la parte de las marcas está pasando mucho también. No estamos viendo nada especialmente nuevo, lo que estamos viendo es como muchos fenómenos que hubieran tardado mucho más tiempo, de pronto se aceleran. Lo veis sin más en la parte de la digitalización que estamos viviendo por obligación estos días. Y en ese sentido, y Luis hacía referencia a alguno de los temas, pero hay tres cosas que yo diría que han sido importantes siempre en la comunicación de marca, pero que ahora en esta situación se vuelven críticas. La primera, y no voy a insistir mucho más en ella, es esta idea de anticipación que decía Luisa, hacia la referencia a la parte también de los hoteles que hemos vivido aquí. Antes de que te obliguen, antes de que la presión social o la presión institucional te obligue, creo que todos debemos hacer un análisis de lo que tenemos alrededor en nuestros negocios y ver cómo podemos contribuir. Y este salto en realidad es muy importante también de cara al futuro, porque es pasar de hacer una gestión de marca reactiva. Esto algunos clientes a veces nos decían y nosotros ya estábamos trabajando en ello, siempre estoy reaccionando. Es decir, ahora el problema son los plásticos, perdonad que me salga del tema del COVID, y sin embargo no estoy pensando en cuáles van a ser los próximos plásticos. Bueno, esto nos pone una presión, esta situación, esta crisis, de ver cómo podemos trabajar en mecanismos que no trabajen sobre la adivinación, porque no tiene ningún sentido, pero sí sobre la predicción. De hoy en día el data, los expertos nos permiten avanzar en este sentido. El segundo tema es el del compromiso. Lo estamos viendo y lo hemos visto estas semanas aquí en España de múltiples maneras. Hemos visto contribuciones directas al problema, con donaciones, con servicios, con voluntarios, incluso con modificaciones literales de los modelos de negocio y de los modelos productivos. Hablábamos antes de Inditex, pero Pernod Ricard se ha puesto a fabricar antisépticos, o las VTC o los taxistas están ofreciendo transporte gratis a los sanitarios. Digamos que este sería un primer nivel casi necesario y casi de compliance hoy en día en esta situación. La segunda es la propia contribución a la situación económica de los consumidores, y ahí hemos visto
desde Movistar en España ofreciendo paquetes de entretenimiento, y esto entra dentro también la parte de utilidad. Imaginaros todos estos padres y madres, y lo estáis viviendo, que tienen que estar con los hijos si no tienen esas opciones de entretenimiento. Pero lo hemos visto con Naturgy, que era uno de los movimientos más recientes desde la perspectiva de energía, que de pronto no solamente, que también lo han hecho, contribuía a dar energía gratis a residencias, sino que de pronto decía, oye, ofrezco también videoconsulta sanitaria gratuita a mis clientes. O sea, vemos que hay un cierto alejamiento incluso de los modelos de negocio siempre que vayan a favor del consumidor. Un tema importante es entender cuáles son tus stakeholders clave y qué puedes hacer con ellos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con JB en la parte de espirituosos, con la hostelería, o con Mau San Miguel con la cervecera hace unos días. Entender que si los hosteleros son un stakeholder clave para ti porque estás vendiendo alcohol o estás vendiendo cerveza, también desde esa idea que decía Luisa del propósito, y que luego insistiré, es necesario que los tengas en cuenta ahora. Lo que no puedes es olvidar a tus stakeholders clave, que lo han sido durante los últimos años, y centrarte solo en la situación, olvidando todo lo que llevas construido. Otras contribuciones van al estado de ánimo, y creo que también es importante y entra dentro de esta línea que decía Luisa de cómo ha ido evolucionando. Necesitamos también que las marcas en estos momentos nos ayuden. Y hace poco leí un artículo sobre esa tendencia a cierto aspecto siniestro en algunas de las cosas que estamos viendo. Creo que necesitamos que las marcas se vengan arriba también en estas situaciones para contribuir a un estado de ánimo mejor, que nos va a ayudar. Lo hemos visto con IKEA, lo hemos visto con Vodafone en telecomunicaciones aquí en España. Hay una duda que nos trasladan muchos clientes estos días, y es el tema de la publicidad. No voy a entrar en disquisiciones sobre los formatos. Estamos viendo en España, hemos visto cómo los medios, que son un stakeholder clave, están sufriendo muchísimo por la desinversión publicitaria. Es muy curioso porque por un lado tenemos un mayor consumo de medios de comunicación y, sin embargo, unos medios que son los que están ofreciendo la información en claro riesgo por desinversión de las marcas. Y hay la duda a veces de si se puede hacer o no publicidad en estos momentos. Mirad, ha salido hace nada el estudio de Kantar que decía que al final solo un 8% de los consumidores a nivel global, en España era un 2% ahora mismo, que la situación es especialmente crítica, consideran que las marcas deben dejar de anunciarse. Claro, la gracia está en cómo lo haces. Evidentemente, ¿qué hay que evitar? Pues en realidad lo que hay que evitar casi siempre: el oportunismo, el humor malentendido, aquellos sentimientos que realmente no aportan nada, aquello que solo está centrado en ventas y no construye nada en valores, cosas que parecen de sentido común y que no son solo, como os decía antes, propias de esta situación, pero son especialmente relevantes en esta situación. El otro punto que vemos también desde el compromiso es el que tiene que ver con el tono. El tono de autenticidad, le llamamos nosotros autenticidad brutal en el documento. Estamos viendo ejemplos constantes de compañías que están evitando un poco estos grandes argumentarios que son muy propios de agencia, también corporativos, de cómo tienes que comunicar. Creo que más allá de la idea de transparencia, que todos llevamos mucho tiempo insistiendo, ahora hay casi una autenticidad y ejemplos de autenticidad brutal. Hay una marca en España, una marca pequeñita de zapatillas, Pompey, que había tenido mucho éxito recientemente, y no sé si lo habréis visto porque ha viralizado mucho, que ha tenido que, y luego nos hablará Luis, hacer un ERTE, y que su mensaje se titulaba Joder. Se titulaba Joder porque lo que venían a decir era que era una situación complicadísima, que estaban teniendo que tomar medidas que jamás hubieran creído o querido tener que tomar, y que esperaban a la vuelta volver con toda la fuerza para que realmente el proyecto que se traían entre manos y que los consumidores habían apoyado siguiera adelante. Pero lo hemos visto con el CEO de Marriott hace unos días, en redes también, casi, literalmente emocionándose en el mensaje que estaba lanzando. Esa autenticidad, desde la perspectiva también de los portavoces
y de los voceros corporativos es muy importante. ¿Qué más estamos viendo? Aceleración, lo cual hace que sea importantísima la escucha en tiempo real, porque hacer estrategias ahora mismo realmente para reaccionar a esto a semanas es muy complejo, y es verdad que hay que equilibrar el corto con el medio plazo, pero para eso es necesario estar escuchando. Y esto entronca con otra cosa básica, que es no intentar imponer conversaciones, sino intentar escuchar cuáles son las conversaciones que ya están teniendo los ciudadanos, los consumidores, y realmente aportar un valor a esas conversaciones. Esto a veces se manifiesta en cosas muy pragmáticas y muy concretas. O sea, nos hemos encontrado casos de intentar impulsar hashtags con la marca en esta situación. Pues realmente no tiene mucho sentido. O sea, realmente en estas situaciones, y ese es el oportunismo del que hablábamos antes, intentar imponerle a la ciudadanía conversaciones, una ciudadanía que está conversando más que nunca, utilizando las redes sociales más que nunca, nunca lo tiene, pero ahora muchísimo menos. Luis hablaba de ejemplaridad, siempre lo invocamos, pero Satya Nadella estos días también manifestaba en el mensaje que lanzaba en LinkedIn a sus trabajadores dos cosas. Uno, la ejemplaridad del CEO de las compañías, como esa figura que ahora más que nunca no puede esconderse, sino que tiene que salir desde el propósito de la compañía a activarlo. Y segundo, en esa idea de propósito, decía Satya Nadella, empezaba diciendo, el propósito de Microsoft es ayudar a las personas y a las empresas alrededor del mundo a desarrollar todo su potencial. Y ninguna compañía va a poder desarrollar todo su potencial en este momento si no trabaja en una colaboración entre sectores públicos y privados para revertir la situación. O lo veíamos con un cliente nuestro en España, con Netflix, que lanzaba un fondo de 100 millones de dólares para ayudar a los creadores. Volvemos a esta idea de los stakeholders clave. ¿Qué tiene que hacer Netflix, por ejemplo, en una situación como esta? Bueno, puede hacer muchas cosas, pero sobre todo, y además desde la posición un poco de fuerza que le da el que su negocio no está sufriendo como el de otros. Pero tiene que tener en cuenta que si sus creadores son un stakeholder clave, lo primero que tiene que intentar es mantener el apoyo a sus creadores y a las producciones que está teniendo que parar. Más cosas. Os diría, el tema del negocio digital. A muchos les ha pillado todavía esta crisis con el pie cambiado. El consumo en diferentes categorías digitales está aumentando mucho, aquí lo hemos visto en España. La experiencia de usuario es más importante que nunca. Yo le contaba a mis compañeros estos días que había tenido que comprar por obligación un electrodoméstico. Si en mitad de esa experiencia yo tengo una mala experiencia, nunca mejor dicho, con la compañía, mi nivel de exigencia va a ser muy grande y mi nivel de enfado también, porque me siento muchísimo más inseguro a la hora del tipo de activaciones que yo puedo hacer. Por lo tanto, también voy a ser mucho más duro a la hora de exigir que lo que esté pidiendo funcione. Y luego os diría, importantísima la creatividad en estas situaciones. La creatividad entendida de la manera más amplia, como ese construir nuevos desafíos y construir nuevas soluciones. El desafío que tenemos por delante es muy complejo, pero al mismo tiempo creo que también es la oportunidad de plantear maneras diferentes de hacer las cosas a las que veníamos haciendo. Evidentemente parece que no es el ámbito de mayor seguridad para empezar a hacer experimentos, pero creo que también es un buen momento para intentar resolver los problemas de una manera diferente. Estos días hablábamos con muchas compañías, seguro que Luis lo comenta, de lo importante que es ahora el advocacy con los empleados y con los clientes. Aquellos que lo hayan trabajado bien, pero también sobre todo aquellos que lo trabajen bien en estos momentos, que tengan en cuenta a los empleados, pero que tengan en cuenta esa experiencia de consumidor y traten bien a sus clientes y piensen en ello en las decisiones que tomen, evidentemente se van a construir embajadores de marca para mucho tiempo. Y eso es algo muy difícil de construir, pero también es una oportunidad que tenemos ahora aquellos que lo hagamos bien. Yo os diría también que este es un buen momento, lo estábamos viendo en España, para la colaboración público-privada, decir cuál es el ámbito de las instituciones y cuál es el ámbito de las marcas. Vemos que no es real, que la gente exige también a las marcas en momentos complicados que pongan de su parte.
Y eso también puede ser una oportunidad a largo plazo, el establecer nuevos lazos y el establecer nuevas conversaciones también con los grupos de interés. Las crisis no pasan automáticamente, ni siquiera hasta que es tan de golpe y tan rápida, dejan tics. Nosotros ya habíamos comentado en algún estudio que la anterior crisis económica tuvo dos cosas muy curiosas. Por un lado, fue un germen de muchísimas startups. Muchísimas de las startups que hoy en día triunfan nacieron en la crisis anterior. De nuevo, esa idea de creatividad que os comentaba. Pero por otro lado, también es verdad que nos dejan secuelas en el consumo, en la manera de abordar el consumo. Por lo tanto, todavía tenemos que ver, y no queremos ahí pecar de atrevidos, cómo nos va a afectar esta especie, el otro día decíamos, de trastorno de estrés postraumático colectivo que vamos a tener en el consumo, pero desde luego lo que sí está claro es que lo que no es una opción ahora es quedar separado, lo que no es una opción ahora, no nos parece una opción o no estamos viendo que sea una opción, es esperar a que nos pidan hacer cosas, y sobre todo lo que no es una opción es no colaborar de las múltiples maneras que comentaba antes en esta situación con los empleados, con los clientes y con los grupos de interés que son críticos para la reputación y para el negocio. Yo por mi parte, Javier, luego comentamos en las preguntas mejor. Sí, muchas gracias, David. Pasamos con Luis a ver la perspectiva más interna de los colaboradores de las compañías. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Voy a ser muy breve, principalmente también por dar espacio a las preguntas, ¿no? Que es la parte más interesante. Desde el punto de vista más interno, más cercano, el de los empleados, posiblemente lo tengamos que ver desde la perspectiva de, esto es una crisis humanitaria, es una crisis de personas, ¿no? Estábamos tal vez esperando esa crisis sanitaria que veíamos en una China muy lejana entonces, pero nos llegó antes la crisis social, la crisis corporativa, la crisis política, la crisis económica, y nos llegó de golpe, nos pasó por encima, ¿no? Y llegó el pánico en cierta medida, ¿no? Entonces es verdad que esto hay que verlo desde la perspectiva más humana que corporativa, más desde el punto de vista de las personas. Lo primero que hemos identificado desde el punto de vista de las empresas cuando se han tenido que plantear cómo gestiono a mi gente, pues eran principalmente a través de 4 necesidades básicas. La primera de ellas era, lógicamente, cómo protejo a mis empleados, ¿no? Ante una situación de riesgo vital incluso para las personas. Con lo cual, lo primero es, oye, cómo cuidamos, cómo protegemos a nuestra gente. La siguiente, lógicamente, es qué pasa con mi actividad. ¿Voy a poder continuar con el trabajo que vengo desarrollando? ¿Voy a poder continuar con mi actividad económica o no voy a poder, ¿no? A eso se une evidentemente una creciente ansiedad y un miedo muy lógico, por supuesto, de los empleados, de la gente, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi futuro, ¿no? Y adicionalmente se combina con una voluntad y con una necesidad también de solidaridad, esa iniciativa personal de la gente de, oye, yo quiero ayudar, yo quiero ver de qué manera consigo ayudar a las autoridades, a mis compañeros, a mis vecinos, a mis colegas, ayudar en esta crisis. Básicamente identificamos 2 grandes preocupaciones desde el punto de vista de las empresas respecto a los trabajadores y a los empleados, ¿no? La primera de ellas es, oye, en caso de que tenga que parar la actividad o que tenga que hacer una disminución de empleo, ¿cómo comunico esas malas noticias? Y en la parte positiva es cómo mantengo comprometidos a mis compañeros, a mis empleados, cómo los mantengo en la ola en una situación absolutamente anómala, ¿no? En la primera de ellas, empezamos por la parte más negativa, si queréis, cuando se produce esa necesidad de hacer pues una disminución a lo mejor de un downsizing o cuando efectivamente un ERTE, que es lo que llamamos en España, un expediente de regulación de empleo temporal, que es una figura legal específica aquí. ¿Cómo traslado esa decisión a los empleados, ¿no? Pues fijaros, aquí el impacto que está teniendo solamente en España, el impacto que está teniendo la crisis, estamos hablando de cientos de miles de empleos. A día de hoy ya sectores enteros prácticamente parados, ¿no? Hablamos del sector de la automoción, pero el turismo, prácticamente toda la industria, todas las fábricas, el retail, los servicios, son sectores tremendamente golpeados. Yo ahí simplemente os sugeriría cuatro ideas desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? El primero de ellos es un poco también tratar de anticipar el riesgo, es decir,
si vamos a hacer alguna decisión que pueda afectar el empleo, posiblemente luego se vea mal si hay alguna decisión posterior en el que, por ejemplo, mis directivos vayan a cobrar un bonus, ¿no? Es simplemente anticipar en cierta medida si las decisiones que vamos a hacer de afectación del empleo son tan necesarias o tan obligatorias como en un momento dado parecen prever, que la mayoría de las veces es así, ¿vale? Pero yo hablaría principalmente de transparencia y honestidad, es decir, eliminar la incertidumbre siempre que sea posible sobre qué va a pasar, cuál va a ser el futuro de la actividad, claridad en el mensaje, es decir, tratemos de dar tantas explicaciones como sea posible para que se puedan entender las razones y comprender las decisiones que vaya a tomar la compañía y, desde luego, humanizar la comunicación. Tenemos que trasladarnos, ponernos en los pies de nuestros empleados y ser empáticos a la hora de entender y de que puedan aceptar en cierta medida o entender esa decisión. Si nos vamos a la parte más positiva de aquellas empresas, de aquellas compañías que de alguna manera tienen todavía esa capacidad de actividad y que además lo hacen desde una perspectiva de esencialidad o de necesidad, es decir, son aquellos sectores en los que están realmente pues, más involucrados y pueden mantener esa actividad, pues principalmente hay como dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que estamos a lo mejor más vinculados al teletrabajo y que tenemos la posibilidad de mantener la actividad cada uno en nuestra casa y pegados a un ordenador, y aquellas además categorías que aquí se han denominado trabajadores esenciales, ¿no? Y que tienen que ver más allá, por supuesto, de los funcionarios, policías o militares que de alguna manera se sobreentiende están vinculados a seguir haciendo su actividad, pero aquellos otros como puedan ser personal de supermercados para el mantenimiento de los bienes básicos, camioneros, logísticas, personal sanitarios, por supuesto. Con todos ellos, de alguna manera, estamos identificando un montón de actividades desde la perspectiva corporativa que se basan sobre todo en gestos y en acciones que de alguna manera suman, ¿no?, al mantenimiento de ese compromiso. Os pongo algunos ejemplos por no extenderme mucho, ¿no? Por supuesto, por un lado, todo lo que sea garantizar el empleo elimina toda incertidumbre, ¿no? Lo acaba de hacer varias empresas en ese sentido, el de prometer no vamos a despedir a nadie durante esta crisis, por ejemplo, ¿no? O anunciar recortes de salarios de los directivos, como acaba de hacer el BBVA también hace unos días. Garantizar el sueldo también durante las siguientes semanas, como ha hecho Nestlé. Incluso hacer, como ha hecho Día, que es uno de los supermercados de distribución de alimentación en España, de hacer una paga extra también a sus empleados por este sobreesfuerzo que están haciendo durante estos días, ¿no? Comentábamos anteriormente, hay algunas empresas que han transformado completamente su actividad, no podían seguir haciendo lo que estaban haciendo y se han transformado para ayudar en esta crisis. Lo hemos visto con alguna fábrica de automóviles que se ha puesto a fabricar respiradores artificiales para las UCIs, que es uno de los elementos que más se demandan, o para fabricar hidrogel, o para fabricar mascarillas, ¿no? O para hacer cualquier apoyo a las necesidades que se puedan estar necesitando en hospitales de campaña que se están montando en diversas ciudades, ¿no? Por supuesto, donaciones o compra de material también, pues son gestos que están haciendo muchas compañías y también demandadas por los propios empleados. Desde el punto de vista a lo mejor más del teletrabajo, ¿de qué manera mantenemos ese compromiso de los que estamos aquí? Pues por supuesto no solo ya desde el contacto diario, sino de acordarnos de que hay que seguir conciliando y que de alguna manera esto de estar 100% conectados no significa que estemos 100% trabajando, ¿no? Hay que dar un poco de espacio también a la familia, incluso a contenidos ajenos a lo que viene a ser el trabajo. Por terminar, y me quedaría solamente con 3 ideas, si queréis, a modo de resumen, así damos un poquito de espacio al debate o a las preguntas. En algún momento parece que se ha generado una especie de debate global sobre qué hacemos, si priorizamos la economía, salvamos las empresas, salvamos la economía o salvamos a las personas. Fijaros hasta qué punto ha llegado ese debate, ¿no? Yo me quedaría con 3 ideas al final, ¿no? El primero de ellos, o la primera de ellas, desde el punto de vista de la comunicación exclusivamente, es honestidad y transparencia, honestidad brutal, como decía David anteriormente, ¿no? Es el momento de hablar de verdad y de contar las cosas tal y como son, ¿no? Y de plantear las necesidades que sean esenciales a nuestra gente. Cuando tengamos la posibilidad, facilitemos los medios para ayudar, ¿no? Tanto como compañía como para nuestros propios empleados en ese sentido, porque además lo están deseando. Y cierro con una idea, una frase que
que yo creo que resume muy bien todo lo que estábamos hablando ahora, que es el presidente de la República de Ghana, y que decía, sabemos cómo traer a la economía de nuevo a la vida, pero todavía no sabemos cómo hacerlo con las personas, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la reflexión final que os dejo para iniciar, si os parece, el debate. Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. Gracias también, Luisa y David. Este es el momento de que todo el que quiera pueda escribir sus preguntas en el chat. Ya tenemos la primera. Vamos a estar 15 minutos intentando responder las preguntas. Sí me gustaría pediros que, además del nombre que aparece por defecto en el chat, nos pusierais de qué país y de qué empresa sois, ¿vale? Para intentar que las respuestas sean lo más ajustadas a vuestras necesidades. Nos dice Ángel Alvarado, ¿cuál es el momento adecuado para comunicar que eliminaremos por este año los pagos variables bonos antes de que llegue el pico de la curva en este momento o después? Yo creo que cuanto antes. Yo creo que a medida que van llegando las noticias, y en ese sentido la ventaja, insisto, de Latinoamérica es la capacidad de adelantarse o de copiar ideas o de ver qué puede pasar, pero también eso adelanta la incertidumbre de la gente. Entonces, en cuanto las compañías tomen decisiones que ayudan a que sus stakeholders sientan que pueden estar mejor preparados o que al menos están avanzando en la dirección de estarlo, mejor. No tenemos en este tipo de situaciones nunca ni una bola de cristal ni la decisión perfecta, y se van tomando medidas y decisiones a medida que las compañías pueden evaluarlas, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto antes se tomen, mejor, porque además los colaboradores sujetos a ese tipo de remuneración, por ejemplo, están viendo lo que se hace en otras organizaciones y ya se están preguntando qué va a pasar con la suya. Cuanto antes podamos disminuir la incertidumbre, mejor. Hay muchísimas cosas en esta situación para las que las empresas no tenemos respuestas, ni las vamos a poder tener jamás. Entonces, cuanto más claros en esa honestidad brutal de la que hablaban antes David y Luis, podamos ser sobre las cosas de las que sí que tenemos control, mejor. Muchísimas gracias, Luisa, por tu respuesta. Michelle Domínguez, de Istmo Panamá, nos pregunta ¿qué le recomiendan a las pymes que no saben cómo comunicar en medio de esta crisis? Luis, te la dejo a ti. Me has dejado la fácil. A ver, cuando dices no sabes cómo comunicar en medio de la crisis, al final es comunicar el qué, ¿no? O sea, un poco se resume lo que comentábamos antes. Si la compañía está en dificultades, hay que afrontarlas. Si la compañía en un momento dado tiene una situación en la que pone en riesgo su actividad, pues posiblemente haya que trasladarlo, evidentemente con los criterios y con los cuidados necesarios, pero tendrá que trasladarlo en algún momento a su gente o al resto de sus stakeholders o a sus clientes o a quien corresponda en ese sentido, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con lo que comentábamos antes, de la necesidad de transparencia y la necesidad de ser lo menos, no corporativo en el amplio sentido de la palabra, sino de realmente enfrentar una situación que es inédita, que hasta ahora no nos habíamos visto en otra por el alcance y por la globalidad que suponen y por el impacto que está teniendo en todo el mundo. Entonces, al final se trata de decir, oye, si hay que asumir una decisión, hay que asumirla cuanto antes y hay que trasladarla de la forma más honesta y más rápidamente posible también. Carlos Pared, desde República Dominicana, nos pregunta cómo podemos establecer mecanismos de ganar-ganar en una colaboración pública-privada en este contexto de crisis. Bueno, yo lo que decía antes, desde la perspectiva de la colaboración y no de la protección, yo creo que ahí es donde está la oportunidad, en cómo desde lo que yo sé y puedo hacer, colaboro, contribuyo a que la situación sea menos grave. Insisto, no solamente desde la perspectiva de la emergencia inmediata y la responsabilidad social, sino desde mi negocio.
y desde qué estoy dispuesto a sacrificar en mi negocio para ayudar a la sociedad y por tanto al gobierno, ¿no? Creo que en las empresas estamos acostumbrados a que nuestra interacción con la administración pública sea de impulso de nuestro negocio, bien porque nos protegemos de normas que lo perjudican, bien porque queremos crear un entorno de seguridad jurídica para nuestras inversiones y desde nuestro punto de vista todo eso es muy legítimo, pero probablemente no sea el momento. Creo que este no es el momento para las compañías pensar en cómo protejo el negocio, sino cómo desde mi negocio hago que la situación sea un poco menos grave. Si encuentras ese punto intermedio, yo creo que no solo encontrarás la manera de que el negocio quede mejor protegido, sino de que luego tengas un entorno de confianza con el que trabajar con la administración pública. Creo que va por ahí. Y luego, efectivamente, pues cada país desde ese punto de vista es muy distinto porque depende mucho de cómo descentralizadas o no estén las competencias, todo el tema de administración del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Como siempre, pues hay dos movimientos, unos que llaman a la unidad y que dicen que en este momento de gestión de crisis no es el momento de criticar la labor gubernamental y que ya pediremos explicaciones después. Pero es verdad que a medida que pasan los días y se ponen de manifiesto errores en la gestión, pues va ganando terreno el que exige explicaciones y pide que haya una crítica más directa a la gestión gubernamental. Yo creo que las empresas nos tenemos que mantener al margen de esa e intentar en este caso operar desde la colaboración, porque metiéndote en esas peleas pues nunca sabes a dónde vas a llegar. Es verdad que hay un riesgo adicional, que es que hay medidas populistas que pueden dañar determinados sistemas o poner en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones y probablemente ahí haya una cierta línea roja, pero insisto, para evitar llegar a esas situaciones probablemente la tarea es la que has tenido que hacer antes, teniendo canales de comunicación abiertos con tanto los poderes ejecutivos como el legislativo. Si no has hecho esa tarea, ahora probablemente te veas muy desamparado. Estaba terminando, Javier, con la pregunta a la respuesta anterior. No sé si ya estaba conectado quién la había hecho, pero bueno, mientras se terminaban de reconectar los colegas, veo que hay otra pregunta en el chat, pero creo que esta es más del ámbito de David, me da la sensación. De David y también de Luis. Luis estaba entrando. Antes de nada, disculpa por la... Sí, ya están Acabo de volver, disculpad. Por la interrupción momentánea de la conexión. Y bueno, pues Arturo Delgado de Siemens nos pregunta, ¿no? Si hemos tomado ya acciones de prevención con los empleados, incluso en contra de lo que algunos gobiernos, cita Estados Unidos y México, recomendaban. Deberíamos aprovechar para comunicarlo como buena práctica y si es válido hacer el social marketing. Si quieres empiezo yo al final, por la parte final, ¿vale? El tema del social marketing. A ver, nuestra perspectiva aquí es que si lo primero que tienes que pensar en una situación, en línea con lo que comentaba yo antes de la conversación, en la que todo el mundo está focalizado en esto, como es lógico, es que qué vas a hacer para contribuir a esto. Y eso evidentemente se hace desde los valores de la marca y no se hace desde la performance de venta de producto. Eso no quiere decir, en línea con la que comentaba antes también del aumento del consumo digital y del e-commerce y de la venta a través de canales digitales, que tú no puedas seguir manteniendo campañas que tengas específicamente de producto, pero siempre con un paso previo, que es el trabajar desde la perspectiva de la crisis que estamos viviendo, qué contribución haces tú, cómo lo cuentas y desde luego no relacionar en absoluto lo que tiene que ver, eso ya sería, digamos, el extremo más perjudicial, que es relacionar la situación que tú tienes y la situación de producto con la situación que estamos viviendo para hacer usos oportunistas.
Por lo tanto, ¿se puede hacer social marketing? Sí, pero desde una perspectiva de valores y, por supuesto, tú puedes mantener en ciertos momentos tu presión comercial, siempre teniendo muy en cuenta lo que la situación que estamos viviendo y no haciendo esos oportunistas. Y sobre eso solamente añadir que, o sea, al final, si tienes la capacidad de anticiparte y además de proteger a tus empleados sin que eso además impacte en tu propia actividad, adelante. Un poco lo que decía Luisa al principio no es si lo voy a tener que hacer o no, es cuándo lo voy a tener que hacer, ¿no? Porque parece que está claro que de una u otra manera al final todos vamos a pasar un poco por los mismos trámites. Entonces, si la empresa tiene la posibilidad de que todo el mundo teletrabaje y mantener su actividad, desde ya, si es posible, porque además eso va a permitir anticiparnos y va a permitir proteger mejor a nuestros empleados, ¿no? O sea que en ese sentido digamos, la recomendación está clara. Hay además un ejercicio, otra máxima, ¿no? Como con la que cerraba antes Luis su intervención, que a mí me parece interesante, que es: ojalá la única crítica que te puedan hacer cuando pase esta tormenta es la de haberte sobreprotegido. Si la mayor crítica que te pueden hacer es que protegiste en exceso a tus empleados, pues la verdad, bienvenida sea, ¿no? Además, lo que comentaba este colega de Siemens con respecto a la protección de los empleados, incluso anticipándose a las medidas gubernamentales o contradiciéndolas, fíjate que entra muy bien con ese espíritu que decíamos antes de la responsabilidad colectiva, donde te anticipas a la norma, pero contribuyes a generar ese movimiento ciudadano. Sumas a ese activismo ciudadano de protegernos nosotros para también proteger a otros. Entramos ya, si os parece, con la última pregunta que nos hace Ángel Labrado de Panamá, de Supermercados Extra, ¿no? Donde nos cuenta cómo en este momento la gente piensa que las únicas compañías que están haciendo dinero en el país son los supermercados. Antes tenían una plantilla de 24 horas que ahora no puede funcionar por la cuarentena, posiblemente durante un mes. ¿Cómo anunciar la reducción necesaria de la plantilla? Yo creo que esto, Luis, tú nos puedes dar alguna guía y después, evidentemente, podemos profundizar todo lo que tú quieras, Ángel, directamente contigo, ¿vale? Pero por lo menos unas primeras reflexiones para que a todos nos sirva. Gracias, Javier. Gracias, Ángel. O sea, yo haría un par de matices aquí. O sea, por un lado, el beneficio, digamos, de la compañía hasta ahora no se pone en duda. En el momento en el que se empieza a considerar que se pueda, vamos a llamar, sacar provecho de la crisis, entonces efectivamente puede haber un riesgo reputacional. Pero, por ejemplo, en España, precisamente los supermercados son uno de los comercios que se consideran de alguna manera como esenciales y que se están manteniendo precisamente pues para permitir que todos los que estamos confinados en nuestras casas tengamos la posibilidad de hacer compras, ¿no? Pero, por ejemplo, además, pues te pongo un ejemplo, en el caso del supermercado mío de al lado de casa, tienes acceso a los bienes de consumo de primera necesidad, pero todo lo demás, pues lo que no es de primera necesidad, está tapado, no se puede adquirir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se reduce la actividad exclusivamente a lo meramente esencial. Respecto a cómo anuncias la reducción, o sea, por un lado tienes todo el derecho del mundo a proteger a tus empleados, reduciendo en un momento dado los turnos que tienen precisamente en su exposición. Otra cosa es cómo les traslades a ellos esa reducción y qué gestos, como decíamos anteriormente, puedas hacerles. A lo mejor hay posibilidad, no lo sé, se me ocurre, hay posibilidad de que tengan permisos retribuidos, a que no tengan por qué ni perder su empleo ni perder su capacidad adquisitiva, o por lo menos en menor medida, ¿no? Dentro de lo que es esa situación. Como te decía, lo primero es la protección personal de la gente. Si eso es en base a reducir turnos y demás, yo creo que es fácilmente entendible. Muy bien, la última y ya muy, muy rápida, de Luz María Mejía desde ENSA, Panamá, ¿no? Nos dice y pone de manifiesto un miedo que cunde en muchas compañías de servicios básicos, ¿no? Porque, bueno, ahora hay moratorias de pagos en servicios públicos, en bancos, una de forma voluntaria, otra impuestos por ley. Pero claro, ¿hasta qué momento, nos pregunta ella, sería oportuno hablar de la importancia de quien pueda pagar lo haga, ¿no? Por el temor de que se instaure una cultura
del no pago que sea difícil de recuperar después. Yo creo que en todo este tipo de situaciones, fijaros que hay una oportunidad. Yo lo convertiría en una oportunidad positiva. Yo creo que las organizaciones que estén en estos sectores podrían contribuir a crear una cultura de el que paga, paga. Perdón, el que ha cobrado paga, mejor dicho. Es decir, y de hecho yo lo estoy viendo ya en algunos países que surge de manera semi-espontánea. Yo no menospreciaría el resurgimiento de la solidaridad como uno de los ventajas o de los aspectos positivos que ojalá podamos sacar de todo esto. Y creo que las empresas o instituciones, como os decía antes, tienen que pensar en su rol no por la acción directa de hago una moratoria en los pagos, sino como generadores de movimientos ciudadanos y de cambios en la ciudadanía. Entonces, más allá de que efectivamente todo ese tipo de facilidades económicas haya que colaborar con el regulador en cómo pueden o no hacerse y en qué palancas uno tiene que poder activar, a quién se le conceden los beneficios y a quién no. Creo que precisamente una manera de darle la vuelta a la tortilla es empezar a generar un movimiento de autorregulación ciudadana para que esto sirva no para que se instaure una cultura de no pago, sino para que se instale una cultura de que la sociedad aplaude al que paga porque puede pagar y de esa manera se puede ayudar al que no puede pagar. Por eso, por ejemplo, los anuncios empresariales como los que decía antes Luis, de suprimir bonos, suprimir dividendos, recortes de sueldos entre los directivos, son muy importantes porque dan legitimidad a las empresas para luego poner en marcha este tipo de llamados o impulsarlos, que probablemente no lo puede hacer una empresa a título individual, pero sí que se pueden poner en marcha desde otro tipo de organizaciones de la sociedad civil con el impulso de las compañías. No quiero que me entendáis como una visión naif de la situación, pero sí que creo que como ese riesgo existe, y de nuevo, la pregunta no es qué, la pregunta es cuándo. Los gobiernos van a facilitar el pago atrasado, las bonificaciones, las moratorias por los impactos económicos de la crisis. Como compañía os podéis anticipar, hacerlo vosotros en condiciones que os garanticen el pago de la mejor manera posible, pero además acompañarlo con acciones de comunicación para crear la cultura contraria a la que tenéis miedo que se cree. Aquí, en esta problemática específica, creo que es donde la clave de anticipación, tanto desde la perspectiva regulatoria como de comunicación, funciona de manera más clara. Creo que es un buen cierre, Javier, porque todo giraba en torno a la anticipación y cómo, aunque los tiempos sean muy cortos, ojalá la experiencia que estamos teniendo, no solo en España, sino en otros, pudiéramos aportar al grupo, y creo que hemos cerrado, gracias a esa pregunta, con la clave de todo, que es anticiparnos, ¿no? Yo tengo que agradeceros, Luisa, Luis y David, vuestra presencia en el webinar. A todos ustedes por haber seguido la conexión, incluso después de que se cayera. Sé que hay algunas preguntas que no han podido ser respondidas, ya por un tema de tiempo. Sí nos ponemos a vuestra entera disposición, tanto en Panamá, en México como en República Dominicana, para atender cualquier cuestión que podáis tener. Y también ha sido un placer. Dar las gracias al Sistema de Noticias de Panamá por la retransmisión en directo, y también a Revista Mercado de República Dominicana, que aunque con un poquito de delay, verán también esta charla. Muchísimas gracias y, como saben, aquí estamos siempre para echarles una mano. Un saludo. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Chao.